Bienvenidos a la parte 3 del tutorial de creación de interfaz gráfica con Visual 2013. En la parte 2 habíamos llegado a esta interfaz gráfica que tenemos acá y yo les había dicho que ustedes tenían que completar esta interfaz como la tengo yo. Y además, antes de que comiencen el tutorial de esta parte 3, deberían cambiarle los nombres a estos textbox con nombres dicientes. Yo, por ejemplo, tengo textbox name, por acá tengo textbox last name, textbox ID, textbox age, por acá tengo radio button female. Y así con los otros, tienen todos un nombre diciente porque los vamos a utilizar en nuestro código. Ahora, en esta parte 3 vamos a tocar el tema de verificación y validación de datos de los textbox, cosa que cuando presionemos el botón siguiente, todos los datos de los textbox, inclusive los datos de estos radio button y este combo box, no estén vacíos. Y además vamos a validar datos que, por ejemplo, la edad sea mayor que 0, que solo sean números y que además sea máximo hasta unos 100 años, aunque podríamos cortar el margen, pero por ahora lo validaremos así. Igualmente haremos para el campo de la identificación, donde pondremos que sean solo números, no pueden ser negativos y tampoco puede ser cero porque una identificación nunca es cero. Igualmente el teléfono, solo números, el celular aplica también. Y los otros campos ya son de solo letras y eso no voy a ocuparme de la validación de letras en este tutorial. Bueno, entonces comencemos. Primero vamos a hacer un método para verificar que ninguno de los campos que tenemos aquí esté vacío. Entonces nos vamos a ir para el punto H. Vamos a declarar el método. Vamos a declararlo por acá. Voy a llamarlo el retorno void. No necesito que retorne. No, sí. Necesito que me retorne un booleano. Lo voy a llamar empty fields. Y no va a recibir parámetros. Muy bien. Ya lo declaramos aquí. Vamos a definirlo en el CPP. Como ya les había explicado en la parte 1 de este tutorial, para definir un método en el CPP, void, el retorno, el nombre de la clase, que en este caso es formulario, perdón, esta no se llama formulario, esta se llama myForm, scope, que son los dos puntos que ven ahí, perdón, aquí he hecho algo que no era, control espacio para que me muestre todos los métodos y voy a escribir empty y ahí me muestra empty fields. No recibe nada y abro llaves. Perdón, el retorno no era void, es bool. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a verificar que ninguno... Esperemos que cargue. Vamos a verificar que ninguno de los textbox que tenemos aquí estén vacíos, es decir, que su texto sea diferente a vacío. ¿Cómo hacemos para capturar el texto de un textbox? Muy sencillo, entonces vamos a el nombre del textbox. Entonces voy a retornar estos condicionales. El nombre del textbox, por eso decía lo de los nombres dicientes. Entonces textbox
name, flechita, text. Si esto es igual a vacío, o text box last name, flecha, text. Esto es igual a vacío, o text box address, bueno, seguiría age, el orden no importa, igual los tenemos que verificar todos. Y así para todos. Voy a parar el video y lo voy a completar para no hacer esto tan largo con una cosa tan repetitiva. Muy bien, una vez que hayamos hecho todos estos ya terminados, todos deberían tener estas comparaciones. Y miren algo importante, aquí el combo box también se utiliza con este text y también se compara con vacío, así que por ese lado no hay problema con el combo box. Pero sí tenemos un detalle aquí con estos elementos que son los radio button, que también tenemos que verificar que alguno de ellos dos se haya seleccionado. Entonces, para hacer eso vamos a dar doble clic sobre femenino y inmediatamente él nos va a crear un método aquí, que este método me va a indicar a mí cuándo ha cambiado el estado de ese botón. Entonces vamos a crear un atributo. Voy a poner los atributos por aquí sobre otro private. Para diferenciar voy a comentar aquí atributos y aquí voy a poner métodos. Muy bien, y aquí voy a crear un booleano que sea radio checked y esto va a estar en false. Entonces lo que me va a permitir esto es que una vez que entre acá, bueno, antes de eso vamos a hacer como les dije, vamos a dejar esto aquí declarado. Borramos este private y vamos a definirlo aquí en el CPP. Ese sí es void my form scope, y me voy a copiar esto de acá hasta el nombre, control C, vengo aquí, control V, quito este punto y coma, abro llaves y tengo la definición. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer que si entro a este método es porque seleccionaron female, entonces ya por lo menos han seleccionado un sexo. Entonces a radio checked, que es el atributo que creamos, vamos a llevarle true. Y lo mismo vamos a hacer para este radio button. Entonces igualmente damos doble clic, nos crea nuevamente el método, vamos a ponerle punto y coma, vamos a copiar esto. Bueno, esto me la saco de ahí, vamos a volverla a poner. Listo. Vamos a definir el método acá, myForm. Pego, voy a borrar esto de acá. Muy bien. Quito la punto y coma y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner esta variable en true. Y ahora acá, en nuestro método de empty fields, tenemos que comprobar si esta variable está en false, porque si está en false significa que
no nos han seleccionado ningún radio button. Con esta negación sabemos que es porque si esta variable es false, no la niega y queda true. Ahora, ¿qué hace este método de acá? Miren que él va a retornar una serie de comparaciones. Entonces, si el texto del nombre está vacío o el texto del apellido o de la edad o del ID o así sucesivamente, si cualquiera de ellos está vacío, estas condiciones de acá van a ser verdaderas porque están con una O. Entonces este return me va a retornar un true si se cumple alguna de ellas y false si no se cumple ninguna de ellas. ¿Y dónde vamos a usar este método? Bueno, lo vamos a utilizar cuando presionemos el botón. Entonces, para crear el método que nos asocie el clic del botón, vamos a la interfaz, seleccionamos el botón, le damos doble clic, igual que lo hicimos con los radio button, y nuevamente nos crea el método. Quitémosle las llaves, punto y coma, copiamos hasta el nombre, control C, venimos acá, void, myForm, scope, control V, llaves y listo. Ahora, aquí vamos entonces a llamar a nuestro método emptyFields, que simplemente sería escribir el nombre, emptyFields, paréntesis, punto y coma. Y listo, ya tenemos nuestro método para chequear que ningún elemento esté vacío. Vamos a probarlo. Vamos a ejecutar esto. Esperemos que cargue. Y aquí está. Una vez le demos en el botón siguiente, como todos los campos están vacíos, deberíamos, bueno, qué pena. Esto nos retorna un booleano, entonces vamos a hacer un condicional que si es verdadero el retorno, entonces vamos a mostrar un cuadro de diálogo. ¿Cómo se hace un cuadro de diálogo? Muy sencillo. Simplemente escribimos message box, scope, show, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a escribir el mensaje que queremos que se despliegue cuando se cumpla esta condición, que va a ser hay campos sin llenar. Por favor, verifique. Ustedes pueden poner el mensaje que quieran, punto y coma, y ya está. Vamos otra vez a ejecutar. Y aquí está. Miren que inmediatamente me sale el cuadro de texto. Lo que les decía en la parte 2 de este tutorial, el cuadro de diálogo me sale en toda la mitad, pero la interfaz me está saliendo aquí muy cerca de la esquina porque en este caso no he cambiado la opción que cambiamos aquella vez. Vamos a cambiarla, que era, vamos a seleccionar toda la ventana y aquí en Start Position vamos a cambiarla por Center Screen. Vamos a volver a ejecutar. Y aquí nos salió en el centro. Si le damos siguiente, no nos va a dejar porque hay campos sin llenar. Ok, ya verificamos que no hayan campos vacíos. Muy sencillo. Ahora, vamos a hacer lo de la validación de los tipos de datos que pueden ir en algunos text box. Por ejemplo, el de el ID. Uy, qué pena. Vamos a darle entonces, igual que hemos hecho con todos los elementos, para crear el método, vamos a doble clic. Y este método del text box se va a ejecutar cada vez que ingresen un carácter a nuestro text box. Entonces, con eso vamos a poder validar la información que está entrando.
Entonces vamos a definir ese método. Recuerden, venimos, copiamos aquí el nombre. Nuevamente esto me ha traicionado. Llaves, muy bien. Ahora, entonces, este es el de la identificación, la cual no puede ser 0 y tampoco puede ser negativa. Entonces, para hacer una validación vamos a usar el método try_parse. Este método try_parse. Mírenlo bien, try_parse. Pero este método try_parse se puede realizar con los tipos de datos int 16, int 32, char, double y bueno, esos son los más comunes y son los que vamos a necesitar. En este caso sería un entero de 32 porque puede ser un número mayor que 32.000 y para ello entonces voy a crear un entero de 32 y voy a crear atributos para almacenar nuestra información de los text box. Los voy a crear de tipo string. Para crear strings aquí en este visual hay que hacerlo de esta manera. String con este gorrito y posteriormente el nombre, voy a ponerle name, muy diciente, y punto y coma. Listo, volvamos al zoom normal. Y entonces aquí voy a crear un int32 porque el try_parse necesita un int32 para hacer la validación. Voy a crear int32, cualquier cosa. Voy a ponerle number. El nombre de la variable va a ser number. Y ahora, ¿cómo se hace la validación? Entonces usamos int32 scope try_parse y entre paréntesis tenemos que poner el string que queremos validar o convertir a entero. En este caso el string sería el texto obtenido de este text box, ¿cierto? Entonces escribimos text box id. Ya les dije que para obtener el texto de un text box se utiliza flechita text y listo, ya tenemos el string y el entero donde vamos a almacenar el número en caso de que haya una conversión correcta sería aquí. Entonces este método try_parse nos va a retornar un booleano y va a ser verdadero si logró convertir este string a un número entero. La única manera de que logre convertir un string a un número entero es que hayan ingresado solamente números del 0 al 9. Entonces vamos a hacerle un condicional a esto, que si es false, ¿cierto? O sea, si el retorno de esta función, este método, perdón, es falso, entonces es porque no me están ingresando números. Y voy a limpiar el textbox ID para que parezca como si el programa no me lo dejara ingresar datos diferentes a números. Y listo. Ahora, en caso de que sí sea correcta la conversión, vamos a guardar el dato del textbox. Voy a copiarme esto. Lo vamos a guardar en el string que hemos creado, que se llama name. Name igual a textbox text. Y listo.
Y para probar que funciona, entonces aquí, bueno, no, aquí no, en el botón, cuando presionemos el botón voy a mostrar en un cuadro de diálogo el nombre que me han ingresado. Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar atributos o variables dentro de un string? Aquí que nos piden un string, para simplemente hay que concatenar y eso se logra con más. Entonces ponemos más el nombre de la variable, que tiene que ser un string para poderse concatenar con otro string, y ya está. Entonces nos va a mostrar este cuadro de diálogo porque van a haber campos vacíos, y nos va a mostrar este cuadro de diálogo con el nombre y el nombre que, perdón, estamos haciendo es el ID. Por lo tanto, yo aquí tengo que crear es un string que se llame ID, y aquí no voy a guardar en name, sino que voy a guardar en ID, y aquí voy a poner el ID. Listo, entonces ahora sí nos va a mostrar el ID, un mensaje que diga ID y el valor que hayamos ingresado en caso de que haya ingresado correctamente los datos. Entonces vamos a mirar, vamos a ejecutar esto. Muy bien, aquí estamos. Entonces voy a intentar ingresar cualquier cosa que no sea número, no me deja, o eso parece, no aparece nada, pero si ingreso números, inmediatamente sí me deja. Miren cómo aparecen, y si le doy siguiente, entonces me va a mostrar este cuadro de diálogo y me va a mostrar el ID que está en este cuadro, o sea que hemos obtenido el dato de acá correctamente. Muy bien. Entonces ya aprendimos cómo hacer una validación con un entero 32. Ahora, si fuera para un double, o si un double, entonces sería lo mismo, simplemente cambiaría double, try parse, y lo que cambiaría simplemente, además de este double de acá, cambiaría que este segundo valor que recibe como parámetro este método no sería un entero 32, sino un double. Y asimismo, el dato que esté aquí, el que llame a tryParse, es el dato que irá secundado aquí. Y aquí de primerito siempre irá el string. Entonces voy a parar el video y voy a mostrarle, voy a crear los atributos necesarios para guardar la información, si esto carga, la información de cada uno de los textbox y los las respectivas validaciones de los textbox que necesitamos, y les muestro cómo queda. Muy bien, una vez hemos creado los atributos, deberían quedarnos de esta manera. Atributos string para cada uno de los textbox, ya que los datos que están aquí no van a ser útiles para operaciones matemáticas, excepto el del promedio, que lo podríamos utilizar para unas condiciones o unos cálculos posteriormente. Aquí tengo entonces los string y un double para el promedio. Además, los textbox que habría que validar serían estos: el ID, la edad, los créditos y el promedio. Y las validaciones correspondientes que he hecho están aquí para el ID, como ya les había mostrado, pero aquí tengo algo nuevo, que si se hace correctamente la conversión al número, tenemos que validar que no sea menor o igual que 0, y en caso de que lo sea, entonces borramos el textbox
De lo contrario, guardamos el texto en el atributo string. Lo mismo hacemos para los demás. En la edad, validamos que no sea menor o igual que 0, que no sea mayor que 100, como dijimos ahorita. En los créditos, en este caso para la universidad, manejamos que no sea menor que 0 y que el número no sobrepase los 200, que es lo máximo en la universidad, aunque los créditos acumulados podrían ser 0 en este caso, porque podría no tenerse créditos y estar en el primer semestre. Muy bien, ahora, si no ocurre ninguno de estos casos, guardamos el valor en el atributo credits. Y finalmente el double. Miren que aquí no estoy utilizando una variable aquí local como en este, porque el dato lo estoy guardando aquí en el atributo de la clase. Recuerden que este tryparse, cuando lo hace correctamente, guarda el dato en esta variable. Entonces, si convierte correctamente, vamos a guardar el dato acá y luego aquí chequeamos que el promedio no puede ser ni 0, ni menor o igual que 0 y tampoco puede ser mayor que 5. Si eso sucede, limpiamos el texto y ahí tendríamos nuestras validaciones. Bueno, ¿qué más hay que tener presente? Hay que validar estos dos. Entonces, para ello se hace de la siguiente manera. Aquí en los métodos de los radio button tenemos, además de esto que habíamos hecho previamente, tenemos que agregar un condicional con este método del radio button que me dice si está seleccionado o no. Entonces, si está seleccionado el radio button femenino, entonces al atributo gender, que es de género, le llevamos femenino. En masculino tenemos lo mismo, con la diferencia de que aquí usamos el radio button masculino, y si está seleccionado, entonces le llevamos al género la palabra masculino. Muy bien, y con eso tendríamos entonces nuestros datos guardados de todos los textbox. Ahora, nos falta algo y es que aquí tenemos una condición del desempeño académico que debería estar disponible solo si es universitario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos falta manejar el combo box. Para manejar el combo box vamos a darle doble clic al combo box para que nos cree el método. Vamos a quitar las llaves como siempre. Vamos a copiar esto, el nombre. Vamos al CPP. Creamos nuestra definición del método. Y entonces, ¿qué hará este método? Este método se ejecutará cada vez que el usuario haya cambiado el ítem de los que tenemos acá. Entonces, ¿cómo sabemos qué ítem se ha seleccionado acá? Muy fácil. Utilizamos el combo box que hemos creado, este combo box status, y el método selected index. Este método nos va a retornar un entero que nos va a indicar la posición del elemento que se ha seleccionado. Lo voy a explicar ejecutando esto para que lo vean más claro. Entonces, aquí tenemos el combo box, está vacío. Si damos en la flecha, nos aparecen las opciones. Ahora, este será el índice 0, índice 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cada vez que yo le dé clic a uno de estos, que lo seleccione, por ejemplo, secundaria, entonces aquí este método me retornará un 1, porque esta es la posición 1, 0, 1, muy bien. Entonces podemos hacer uso, en este caso, de un switch case. Vamos a
cerrar esta aplicación y vamos a hacerle un switch case a esta variable. Entonces, para el caso 0, tenemos que la carrera, perdón, los estudios, que aquí tenemos la variable creada, status, le llevaríamos el valor de primaria, que no se nos olvide el break. En el caso 1 tendríamos que los estudios serían igual a bachillerato, el break. En el caso 2 tendríamos universitario. Y un detalle aquí importante, en este caso, cuando nos seleccionen universitario, entonces vamos a habilitar estos text box que por defecto van a estar deshabilitados. ¿Cómo los ponemos deshabilitados por defecto? Vamos a ir al constructor que está por acá arriba y lo voy a cambiar acá, que está definido aquí adentro. Yo quiero que esté definido en el CPP de primero aquí, después del main. Entonces el constructor no tiene retorno, myForm, myForm, paréntesis vacíos, las llaves, y copio el contenido. Bueno, aquí tengo duplicación de llaves, voy a eliminar estas. Muy bien, y este método lo tenemos que dejar importantísimo porque es el que inicializa todos los componentes de nuestra interfaz. Seguido de eso podemos hacer lo que queramos aquí. Entonces vamos a poner por defecto estos dos textbox deshabilitados. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente textbox, el nombre del textbox en este caso sería el de credits, y con el método enable le llevamos false y ya estarán deshabilitados por defecto. Lo mismo hacemos con el de el promedio, enable false. Muy bien, entonces estos los tenemos que habilitar una vez se haya seleccionado aquí en el combo box universitario. Entonces venimos acá, pegamos esto que teníamos, pero aquí le cambiamos el valor por true para que estén activados nuevamente. True, y completamos los casos. Así entonces quedarían nuestros casos. Caso 0 primaria, caso 1 bachillerato, caso 2 universitario, habilitamos los elementos. Caso 3 magíster, caso 4 doctor. Ahora, falta un detalle, y es que si selecciono universitario, esto se habilita, pero si en cualquier momento vuelve a cambiarse universitario, tenemos que deshabilitar nuevamente esto. O sea que en todos los otros casos tenemos que tener deshabilitado esto. Vamos a hacerlo. Copiamos. Cambiamos por false. Listo, ya los he deshabilitado en todos los casos que no sean universitario. Vamos a hacer una prueba. Bueno, tengo un error por aquí. Vamos a ver, debe estar acá. Me faltó el punto y coma acá. Muy bien, listo. Vamos a ver, entonces esto está deshabilitado, no me deja seleccionarlo. Pero si pongo universitario, inmediatamente se habilitan y me deja escribir allí. Miren que está limitado a máximo 200. Muy bien. Y aquí un detalle, que miren que
Si escribo punto, no me hace muy bien la conversión, entonces en este caso este programa tiene que funcionar con coma, miren, 1,4 para que el programa haga correctamente el parse a un doble. Ahora, si cambiamos aquí, están deshabilitados nuevamente. Probemos algo y es qué pasaría si dejo un dato aquí escrito y cambio mis estudios. Miren que por más que se deshabilita, no limpiamos el texto. Entonces eso también habría que hacerlo. Lo dejo para que ustedes lo hagan, es muy simple, ya lo hemos hecho, limpiar el texto de los textbox. Y con eso entonces terminaríamos la parte de la programación de nuestra interfaz gráfica y nos queda la última parte de este tutorial que consiste en interfaz dinámica. Por lo tanto, hemos terminado con la parte 3 de este tutorial.